Hola, mi nombre es Diana Sarmiento y en este espacio les voy a hablar sobre el proteccionismo y el desarrollo estabilizador de México en la segunda mitad del siglo XX. Para comenzar, quisiera hablar sobre el proteccionismo. ¿Qué es el proteccionismo? Bueno, pues el proteccionismo es una política comercial y económica establecida por el gobierno que tiene como finalidad proteger la industria nacional ante la competencia del extranjero. Ustedes saben que el extranjero siempre ha sido muy competente en cuanto a la industria y en cuanto a recursos aplicados en ello. Entonces, lo que consigue el proteccionismo es como un tipo de compresión, reprime la libertad de comprar y vender productos mexicanos. Entonces el proteccionismo lo que hace es no hacer que el extranjero intervenga en su mercado nacional. Entonces el proteccionismo se presentó en México en la segunda mitad del siglo XX y presentó las siguientes características, se las voy a mencionar. Número 1, se elevaron los impuestos a productos extranjeros para evitar la compra de ellos. Disminuyeron los impuestos de los servicios a ciudadanos. México tenía una reserva en dólares para pagar a Estados Unidos, con quien tenía tratos comerciales. Mantuvo una tasa de crecimiento del 6.5% anual. Se combatió la inflación, se crearon políticas de apoyo encaminadas a la infraestructura a fin de favorecer el comercio. Es decir, que todos estos puntos que les acabo de mencionar fueron como un cuidado al mercado nacional y una protección hacia el extranjero, porque lo que se conseguía era solo consumir lo que México producía y evitar que hubiera fuga de recursos, fuga de ingresos a nivel mundial con productos extranjeros. Entonces se creó una barrera a los productos extranjeros y a los productos nacionales se les dio mucho apoyo. Esto quiere decir que pues la economía, se pretendía que la economía nacional creciera. Se pretendía ayudar al comercio nacional y el desarrollo económico del mismo. También fomentar un desarrollo estabilizador, atender también los problemas de salud, de educación, de vivienda, de infraestructura. Y sin embargo se generó una pausa al desarrollo estabilizador del país. ¿A qué se debió? Bueno, el proteccionismo trajo ventajas a México. Entre ellas, protegió nuevas industrias nacionales, fomentó la industrialización nacional y protegió las estrategias industriales del país. Es decir, si por ejemplo México quisiera avanzar en una industria metalera, se le daba prioridad a esa industria a nivel nacional que a otra industria extranjera. Entonces así se forzaba el impulso y el crecimiento de esta empresa. Entonces se protegían esas estrategias industriales aquí en México. Pero no solo trajo ventajas, como todo trajo también desventajas. Debido a la descapitalización del campo, hubo una baja en la producción de alimentos, lo que afectó al sector industrial y al comercio del país, de tal forma que México llegó a una crisis económica, viéndose obligado a negociar otra vez con organismos financieros internacionales. Es decir, que tras impedir o poner esa barrera nacional, los alimentos que se producían aquí ya el extranjero no los podía consumir y pues hubo una baja en la economía nacional debido al consumo extranjero. México tuvo que volver a financiar con los mercados internacionales y pues entre otras cosas usó como aval el petróleo, que es el recurso más importante del país. Fue esta la razón por la que el desarrollo estabilizador se mantuvo estable y ya no siguió avanzando.
Pero, ¿qué es el desarrollo estabilizador que se esperaba? Bueno, el desarrollo estabilizador es el modelo económico que dio inicio en México en 1940, el cual se caracterizó por evidenciar un crecimiento sostenido y mediante él se llevó a una nación moderna e industrializada. También conocido como el milagro mexicano, debido a que existió un aumento en la tasa anual de la economía del país. El sector agrícola empleaba en el 65% de la fuerza de trabajo en México. El sector minero registraba la más alta de las tasas de crecimiento anual de 1965 a 1968. Esto llevó a México a mostrar una autosuficiencia en la producción de comestibles, productos petroleros básicos, el acero, la mayor parte de los bienes de consumo y pues esto es algo que no había sucedido antes, entonces por eso se le llama el milagro mexicano. Ahora, para 1954 se da una devaluación de la moneda, suceso que afectó en gran manera. Sin embargo, como parte de la estrategia, se buscaron elementos que ayudaran a mantener la estabilidad económica del país, la aplicación de instrumentos monetarios y financieros, y también la dependencia del financiamiento externo, así que México volvió a ser dependiente del extranjero. El financiamiento externo siempre estuvo a disposición de México. Claro, al extranjero siempre le conviene que un país produzca con tan pocos recursos, ¿verdad? Entonces el sector privado contribuyó al crecimiento del Producto Interno Bruto. Al mismo tiempo, el sector agrícola permitió que México fuera autosuficiente en la producción de alimentos y crecieron los ingresos por explotación de mercancías. Esto favoreció a México en gran manera. Sin embargo, México pues hasta la fecha ha pasado por diferentes procesos, algunos buenos y otros no muy favorables. Sin embargo, siempre ha salido adelante y hay otros países que no han podido hacerlo, así que debemos estar orgullosos de que México ha pasado por estas situaciones y aún así sigue adelante hasta el momento. Claro que nosotros como jóvenes podemos proponer unas alternativas y mejoras para las generaciones futuras. Entonces aquí vemos que pues hasta el día de hoy somos dependientes del extranjero y que nos vendría bien ser más autosuficientes en nuestro trabajo, progresar como país y producir en gran manera y aprovecharlo de la mejor manera sin gastar o malgastar nuestros recursos en deudas extranjeras. Entonces esto fue todo. Espero que hayan comprendido y que haya sido útil esta información. Gracias.